En primer lugar, yo le quería preguntar por la sustitución del conseller Jané por el conseller Fort y si eso supuso alguna modificación en el organigrama de la policía o algún cambio de directrices, fueran operativas, organizativas o del signo que fueran. Ninguna. ¿Introdujo el señor Fort algún nuevo mando, algún nuevo estamento, modificó la cadena de mando existente en tiempos del señor Jané? No. ¿El señor Trapero era mayor de los Mossos d'Esquadra con anterioridad a la designación del señor Fort? Sí. ¿Se introdujo alguna modificación en los mandos de la prefectura o en las comisarías generales? No. La pregunta es si las declaraciones que efectuó el señor Fort a medios de comunicación incidieron en ustedes, supusieron algún cambio, alguna modificación en su proceder, en su forma de actuar. Ninguna. En lo que es la actividad propia de la policía, claro, estamos hablando de unas fechas, no hace falta que le diga yo, que eran muy convulsas y estaban ustedes ya en tratos con Fiscalía y se estaban diseñando planes de actuación, etcétera, etcétera. Sí. ¿Verdad? Durante ese periodo, el señor Fort efectuó algún tipo de injerencia en la confección de los planes operativos o dio alguna directriz que ustedes debieran transmitir o defender en las reuniones con Fiscalía. Ninguna. El plan de actuación de fecha 19 de septiembre, que trae causa de la instrucción número 3 del Ministerio Fiscal, fue elaborado por la Prefectura de Policía con absoluta libertad y sin injerencias de los representantes políticos. Sí. El planteamiento que se efectuaba en el plan de actuación de 19 de septiembre, hasta donde usted conoce, dibujaba diversos escenarios de intervención en función de las circunstancias que concurrieran el propio día 1 de octubre. Es decir, diseñaba niveles de actuación en función de que la situación fuera grave, menos grave. Sí. Y preveía en esos escenarios el uso o no de la fuerza y las condiciones del uso de la fuerza. Efectivamente. El día 1 de octubre, las circunstancias del 1 de octubre desbordaron la previsión del plan de actuación de 19 de septiembre. Bajo mi criterio, no. Que usted sepa, en su conocimiento, el planteamiento de la presencia de la Policía de la Generalitat en todos los centros, a través de un binomio, ¿fue transmitida a Fiscalía y a los otros cuerpos policiales? A los otros cuerpos policiales sí, porque así se despachó en las reuniones de coordinación y en Fiscalía también del Tribunal Superior de Justicia, porque en algún momento se hizo reuniones con los tres jefes, los tres mandos policiales. Que usted sepa, ¿se le transmitió alguna divergencia por parte de Fiscalía a los otros cuerpos policiales al diseño del binomio? Que yo sepa, la información de la cual dispongo es que Fiscalía puso énfasis en que el dispositivo pensaba que no era suficiente. ¿Se produjo un incremento en la dotación de efectivos? Sí. Que sobrepasaban las previsiones del plan del 19 de septiembre. Los cuerpos policiales, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía procedieron al cierre de algún centro con anterioridad al día 1 de octubre. Ninguno. El informe por el que fue preguntado, el informe del día 28 de septiembre de la Comisaría General de Información, si lo tiene usted presente, en su punto 2, escenarios para la jornada del día 1 de octubre, resalta como novedad relevante el auto de la magistrada y el hecho de que ésta no diera directrices a los cuerpos policiales. Al entender de usted y de la Comisaría de Información, el auto de la magistrada modificaba la situación diseñada previamente por las instrucciones de Fiscalía. Totalmente, totalmente. ¿Podría usted aproximarse al sentido de esa modificación total? ¿En qué entendía La usted? última instrucción de Fiscalía que estuvo en vigor fue la 6, donde se establecía una manera de de llevar a cabo esas órdenes, estableciendo el cierre de los colegios y además un perímetro de seguridad de 100 metros alrededor. Y en el caso de la magistrada no especificaba la manera de cómo hacerlo desde ese punto de vista operativo. Fue preguntado varias veces por el Ministerio Fiscal sobre esta cuestión relativa al cierre de centros y usted definió las actividades que se estaban llevando a cabo allí por parte, dijo usted, de comunidad educativa y por parte de entidades, de padres, etcétera, etcétera.
La primera cuestión, desde el punto de vista de la Comisaría de Información, ¿esas actividades estaban orquestadas por el Gobierno de la Generalitat? No. ¿Financiadas, subvencionadas o dirigidas por parte de miembros del Gobierno? No, no. En su criterio eran actividades autónomas que procedían de estos colectivos. Efectivamente. Según su criterio y en los términos que vienen definidos por el informe del 28 de septiembre, ¿era posible proceder al precinto de esos centros mientras estaban celebrando esas actividades lúdicas o del género que fuera en los locales de votación? De hecho, nosotros visitamos todos los locales y en cumplimiento del mandato del auto de la magistrada, y en aquellos momentos no encontramos dependencias en las cuales estuvieran desarrollando actividades que propiciaran el referéndum. En todo caso, si la pregunta va relacionada a si se podía cerrar todo ese colegio entero, que no era la orden de la magistrada, la respuesta es no. ¿Qué tipo de personas conformaban la plataforma Escolas Obertas? Bueno, son las asociaciones compuestas por los padres que llevan y las madres que llevan sus hijos a los colegios, y lo que hicieron fueron una iniciativa de convocar actos lúdicos durante el fin de semana en los colegios. Es ese tejido alrededor de los alumnos y sus familiares. ¿Sabe usted si la comunidad educativa, profesores, formaban parte también de esta iniciativa, junto con padres y alumnos? Sí, habían llamadas en concreto, habían dos dentro del mundo de la comunidad educativa, de dos grupos en concreto. Por un lado, en aquellos días, unos días previos, había una manifestación de estudiantes de secundaria y de universidad, una huelga, y pensábamos que habría la posibilidad de que la continuaran para ocupar colegios y rectorados. Y no era única y exclusivamente esa iniciativa que antes decíamos de escuelas abiertas, sino que en la comunidad educativa pues había una llamada también a ir a los colegios durante el fin de semana. En cualquier caso, por parte de esta iniciativa, ¿en algún momento se hicieron llamadas al enfrentamiento con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con los Mossos d'Esquadra, a actuar de manera violenta? En ningún momento. Por parte de la entidad Òmnium Cultural y por parte de Jordi Cuixart, ha dicho a preguntas de otro compañero que habían hecho análisis de redes sociales. ¿Le consta a usted si el señor Jordi Cuixart o la entidad Òmnium Cultural hizo en algún momento llamamientos a la población para que se enfrentara a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tuviera actitudes violentas? No, al contrario, ANC y Òmnium siempre han sido asociaciones que han convocado muchísimas manifestaciones multitudinarias, siempre bajo la consigna de la no violencia. Nunca ha habido incidentes y, es más, los consideramos nuestros interlocutores en este ámbito precisamente por su actitud y el resultado de su gestión. Vamos a ver, en el informe de riesgos de 28 de septiembre, en què se analitza les reaccions del sobiranisme, reaccions de l'independentisme radical, reaccions de l'extrema dreta, del movimiento antifeixista y del anarquismo, esta previsión que ustedes hacían, ¿la hacían sobre la base de alguna información concreta que ustedes tuvieran, de alguna planificación que tuvieran conocimiento, que efectivamente había una estrategia organizada de alguno de estos grupos para actuar el 1 de octubre? Los informes de riesgos siempre se hacen en base a dos tipos de información, lo que es la información y lo que es inteligencia. Estos diferentes grupos tienen un historial al respecto de las actuaciones que realizan en diferentes manifestaciones, y nosotros nos ponemos en el papel de aquello que podrían desarrollar en el caso de que hubiera pues, algún tipo de situación digamos, con desorden, ¿no? Pero no obedecían a que hubieran iniciativas propias establecidas, como así sucedió, por parte de estos grupos. Es decir, no es información recogida de posibles convocatorias de grupos o conformaciones de bloques para ir en contra de la policía. Cuando llegamos el día 1 de octubre a los colegios y a lo largo de la jornada del día 1 de octubre, pues como decía antes, esa previsión falló en el sentido de que esos grupos, a los cuales nosotros habíamos previsto debido a los antecedentes, no se constituyeron. En cuanto al apartado que habla de las reacciones de la extrema dreta, ¿recuerda usted si consta que había convocada el 1 de octubre una manifestación por la ciudad de Barcelona? Habían diferentes manifestaciones, creo recordar que había un par o tres en concreto. Sí, efectivamente. En el informe consta que el área de mediació de los Mossos
tuvo una reunión el 28 de septiembre con responsables de esta convocatoria, con responsables de Democracia Nacional. ¿Era habitual que los miembros del área de mediación tuvieran este tipo de interlocución con los organizadores? Desde su creación este era el objetivo. Ninguna pregunta más, gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, señor Castelví, muchísimas gracias por su testimonio. Puede marcharse. Gracias.